Bueno, y continuamos esta noche, os lo avanzaba yo hace un ratito, ya está con nosotros Miguel Vila, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros. Para hablar de inicio del curso político, para hablar de iniciativas que ya se están registrando, en tu caso, en el Congreso de los Diputados. Pregunta obligada, ¿cómo comienza el curso político en medio de esta coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional? Bueno, pues comienza otra vez un poco colapsado por la incapacidad o la falta de voluntad en este caso, el Partido Socialista para ofrecer una alternativa de gobierno a Mariano Rajoy. El 1 de octubre va a ser un mes desde que se presentó Mariano Rajoy a la investidura y fue rechazado. Y en ese tiempo Pedro Sánchez lo único que ha hecho ha sido 2 llamadas, una de ellas a Rajoy, en vez de sentarse a intentar ofrecer una alternativa de gobierno que en este caso debería de ser con Unidos Podemos, ¿no? Ya que el PSOE ha dicho que no a Mariano Rajoy, eso nos parece positivo, pues ahora tiene que decidirse, o si no, va a haber terceras elecciones, que también es legítimo, pero si está en una estrategia de terceras elecciones, debería de decirlo. También es preocupante que esa falta de voluntad política tenga que ver con que haya elecciones autonómicas y que tenga que ver un poco con cuestiones internas de un partido. O sea, creo que Pedro Sánchez está anteponiendo los intereses partidistas y sus intereses personales a la formación de un gobierno en España, y creo que eso es grave. En cualquier caso, espero que aunque sea después de las elecciones vascas y gallegas, pues se decida por un gobierno de cambio, alternativo al del Partido Popular, y que sea con nosotros. ¿Se baraja la posibilidad de unas terceras elecciones o desde Unidos Podemos no queréis contemplar esa opción en un momento como el actual a la espera de que pueda suceder en los próximos días? O sea, no es que es imposible no contemplarla. Nosotros no queremos que haya terceras elecciones y para eso estamos diciendo que hay alternativa. O sea, existe una alternativa. Lo que hace falta es voluntad política para llevar adelante esa alternativa. Pero claro, nosotros no tenemos la llave. La llave en este caso la tiene el Partido Socialista, que los resultados electorales le colocaron como segunda fuerza política, y por tanto es Pedro Sánchez quien tiene que liderar una alternativa a Mariano Rajoy. A nosotros nos va a tener, si quiere, ¿no?, formar un gobierno que deje atrás la política de austeridad y de recortes, ¿no?, que revierta los recortes, que haga una reforma laboral, ¿no?, que redistribuya, ¿no?, a través de una modificación impositiva para las rentas más altas, pues ahí nos va a tener, pero tiene que decidirse ya. ¿Qué hay de cierto, Miguel, en todos los comentarios que están surgiendo en las últimas horas, en los últimos días, respecto a rencillas en la cúpula de Podemos, en este caso entre Iglesias y Errejón, quien, por cierto, ya está confirmado que viene pasado mañana a la ciudad? Eso es, el sábado a las 12 en el monasterio de San Juan. Bueno, no son, o sea, yo no lo llamaría rencillas, quiero decir, son debates que se tienen en Podemos y que se tienen de forma pública, que es un poco, yo creo, lo que sorprende y lo que es diferente con respecto a los otros partidos, a los partidos tradicionales. Es una de las cosas que está en la esencia de Podemos, es decir, nosotros, nuestra Asamblea Fundacional de Vista Alegre en 2014, por ejemplo, la retransmitimos íntegra, y allí se produjo un debate en el que no todo el mundo estábamos de acuerdo, y fue un debate público. Igual que ahora, pues estamos en un debate en torno a que hemos cambiado de ciclo político, ¿no?, y eso no, dentro de la organización por lo menos no hay cuestionamiento, y toca un poco pues pensar en cómo se afronta este nuevo ciclo político y de qué manera construimos Podemos para que sea una herramienta útil a la gente de nuestro país y a nuestro país, ¿no?, para salir adelante. Claro, Pablo e Íñigo no tienen por qué estar de acuerdo en absolutamente todo, ¿no?, y tienen diferencias de matiz, diferencias tácticas, diferencias estratégicas, y lo debaten en público. Esto no quiere decir que haya ningún tipo de ruptura, como se está diciendo. No, o sea, perdón, si es que nos han dicho que nos íbamos a romper 200 veces y no nos hemos roto. No, son debates que además yo creo que son sanos, creo que nos fortalecen y que está bien tenerlos. Y bueno, pues son públicos, porque no tenemos nada que ocultar, y está bien. Desde luego lo que tenemos claro es que un gobierno con el Partido Popular sería perjudicial para este país y nosotros no vamos a estar ahí, ¿no? Ese no es nuestro debate. Nuestro debate está en cómo seguir construyendo una herramienta útil para nuestro país. Esta noche he llamado a Miguel para hablar de iniciativas que se plantean estos días también, porque desde Unidos Podemos, pese a esta situación política a nivel nacional, no habéis querido o no has querido estar inmóvil, has querido dar un paso más en algunas de las preocupaciones e inquietudes que existen en la provincia. Hablamos sobre todo de infraestructuras, un tema
del que llevamos hablando también mucho tiempo, y sobre todo si hablamos del tren directo o del futuro de la AP1, porque en cualquier caso, si hablamos por ejemplo de la AP1, lo cierto es que se ha hablado mucho de la liberalización de esta autopista, de cuál va a ser su futuro. En este caso has presentado una solicitud para intentar abarcar toda la documentación posible, ¿no?, respecto a este asunto. Sí, efectivamente, es retomar un poco también iniciativas que ya presentamos en la legislatura pasada y que, como en la legislatura pasada el Gobierno del Partido Popular decidió no rendir cuentas ante el Parlamento, ni dar información, ni contestar a preguntas, pues metimos esa solicitud de información y no tuvimos respuesta. Pues es meterlas otra vez para ver si ahora tiene a bien el Gobierno contestarnos. Por un lado, tienen como objetivo, pues eso, lo que has dicho, recabar toda la información en cuanto a qué contratos se firmaron con las concesionarias, por qué se dieron esas prórrogas, cuánto dinero del contribuyente ha ido a las empresas privadas, qué es lo que está detrás, ¿no?, qué es lo que justifica unas prórrogas para la gestión a una empresa privada que para nosotros son injustificadas. Hay que tener en cuenta una cosa: cuando se hace esa autopista se prevén 20 años o 22 años de concesión y vamos ya por 44 años, o en 2018 van a hacer 44 años. Bueno, pues ese doble de años tendrá que estar justificado, ¿no? Y es un poco conseguir toda esa información para, en el caso de que tenga que haber o que alguien tenga que asumir responsabilidades políticas, pues las asuma y luego, o sea, nosotros reiterar el compromiso que tenemos con que en 2018 esa autopista se va a liberalizar, ¿no? Si nosotros vamos a hacer todo lo posible porque eso sea así, y desde luego si estamos en el Gobierno eso va a ser así. Y luego en el caso del tren, pues es lo mismo, ¿no? Creo que es una demanda muy amplia en la ciudadanía de la provincia de Burgos y, bueno, pues es recabar la información de por qué todavía no se ha reabierto la línea de ferrocarril convencional para el transporte de mercancías, qué inversiones se han hecho, qué coste ha tenido el mantenimiento de esa vía, digamos, muerta a día de hoy, y qué impacto negativo para la economía de la región tiene el hecho de que esa vía esté cerrada y no se puedan transportar mercancías principalmente por ella, ¿no? Pues también recabar un poco la información para para hacerlo público, ¿no?, y para también mostrar que la inversión en esa infraestructura es una inversión perfectamente asumible y que con voluntad política esa línea de ferrocarril convencional debería de estar ya abierta. En el caso del tren directo, Miguel, el Partido Popular dice que el futuro de reabrirse la línea tiene que pasar indiscutiblemente por colaboración público-privada. ¿Debe ser esta la única vía o, como bien dices, una inversión mínima para un presupuesto general del Estado, por ejemplo, debería ser asumida íntegramente por un Ejecutivo central? Yo creo que debería de ser asumida íntegramente por el Ejecutivo, porque además, bueno, lo que he dicho, es una inversión que no es muy alta, o sea, es una inversión perfectamente asumible, que además, digamos que tendría un efecto muy positivo sobre la economía de la región, que al final es de lo que se trata, ¿no?, de reactivar económicamente y la provincia, concreto Burgos, ¿no?, Aranda y sobre todo las zonas de influencia de esas ciudades, con el transporte de mercancías. Yo creo que es una cosa que puede asumir perfectamente el Estado. El Partido Popular, claro, es que le gusta mucho el tema de lo público-privado, pero ya hemos visto, y en Burgos tenemos un buen ejemplo con el Hospital de Burgos, que la gestión público-privada nos la venden como una cosa maravillosa y no es así. Entonces yo sí soy partidario de que sea una cosa pública íntegramente, ¿no? El Partido Popular en la campaña del 26J decía que iba a apostar por la reapertura del ferrocarril convencional para el transporte de mercancías y al día siguiente o a los 2 días de las elecciones retiraba vías del ferrocarril convencional, ¿no? Esto es una preocupación, sobre todo por muchos vecinos que han visto cómo, mientras estaba barajando esa posibilidad, se ha visto cómo se empezaba a desmantelar otra vez la vía. Se estaban retirando vías a la altura de Lozoyuela, con el consecuente pues pérdida de frecuencias, ¿no? Y, o sea, es un desmantelamiento paulatino de las vías de ferrocarril convencional para el transporte de personas, pero principalmente, insisto, para el transporte de mercancías, que es para nosotros cuestión fundamental para la reactivación económica. O sea, que el PP dice algunas cosas en campaña y luego hace las contrarias, y esto lo vimos a los 2 días, vamos, que es que hay fotos, ¿no?, que colgamos nosotros en Twitter de cómo quitaban las vías. ¿Apreciáis además cierto desinterés por parte del Partido Popular a la hora de abordar esta cuestión? Porque aquí también entraría en juego la Junta de Castilla y León a la hora de opinar. Unos dicen que es porque se favorece a la provincia de Valladolid en detrimento de la provincia de Burgos, otros dicen que así se está arruinando una comarca como la de Ribera. ¿Cómo apreciáis la actitud también del Partido Popular dentro de la comunidad y dentro de la provincia? Bueno, pues efectivamente como abandono hacia la provincia de Burgos. Son más de 20 años que lleva el Partido Popular gobernando en
en Castilla y León en concreto, y desde luego no se puede decir que las políticas, no solo en infraestructuras, también las políticas que tienen que ver con la despoblación, con los servicios públicos, hayan servido para absolutamente nada más que para agravar el problema, ¿no? Creo que es un problema serio que además, o sea, no solo en concreto de Burgos, pero que hay un abandono importante del Gobierno de la Junta de Castilla y León hacia la provincia de Burgos, que eso hay que revertir. En el caso de la autopista de peaje, hace una semana el Partido Socialista presentaba también una iniciativa pidiendo una subvención europea con el objetivo de hacer un estudio de cara a saber cuál va a ser la situación en 2018 y qué hay que hacer para que esa vía esté normalizada una vez se pueda liberalizar. Están a la espera de una respuesta también del resto de parlamentarios. No sé si te ha dado tiempo a estudiar esa propuesta, si crees que es conveniente, si hay que recurrir a esos fondos europeos. La propuesta esa del Partido Socialista nosotros no nos la han hecho llegar. En cualquier caso, si nos la hacen llegar, pues lo tendremos en cuenta y la estudiaremos, y si el Partido Socialista está dispuesto a liberalizar la AP1 en 2018, pues bienvenido será, ¿no? Más fuerza tendremos. Creo que a día de hoy no tiene mucha credibilidad el Partido Socialista al decir esto. Ha sido el Partido Socialista, bueno, gobiernos del Partido Socialista quienes han prorrogado las concesiones en los últimos años y quienes han llevado las concesiones hasta 2018. A mí me parece positivo que rectifiquen y que cambien su postura y que se comprometan con la liberalización en 2018 de la AP1, pero digamos que hasta que no lo vea no lo creo. En cualquier caso, sobre la propuesta que han presentado, que desconozco, si nos la hacen llegar, pues la estudiaremos, claro. Hay una reivindicación también vecinal de los municipios de la zona, Miguel, por aquellos que temen que una vez que se liberalice la autopista o hasta que llegue ese punto se desatienda la Nacional 1, teniendo en cuenta cuál es la situación actual, y piden más participación. Lo hemos visto muchos fines de semana de este verano a través de una plataforma de ciudadanos que se han echado a la carretera. ¿Qué hay que hacer con esa participación? No sé si hay que tenerla en cuenta ya en estos estudios previos, en la situación actual. ¿Qué hay que hacer con esos municipios, esos vecinos que piden una solución, pero que piden que no se olvide también esa transnacional que va a seguir funcionando, sí, con independencia de que funcione la autopista? O sea, que se liberalice la AP1 no quiere decir que tú te olvides de otras infraestructuras, ¿no? Y el cuidado y la mejora de las infraestructuras, en este caso de carreteras nacionales, de la Nacional 1, es también fundamental, y en ese sentido pues habrá que hacer los estudios y dotar presupuestariamente a las iniciativas que sean necesarias para garantizar el buen estado de esa carretera y la mejora si fuera necesario. También en la AP1, que lo reivindican los vecinos, hace falta construir, ¿no? O habilitar más salidas y más entradas a otros municipios que a día de hoy no los tienen y que son demandas vecinales que yo creo que hay que atender, que hay que estudiar y en la medida de lo posible llevar a cabo. La presencia de la Unión Europea debe estar dentro de este futuro de la autopista, teniendo en cuenta el eje que supone desde el sur de la península hasta la conexión con Europa. Bueno, yo creo que sí, que sería positivo. Sí, claro que sí. ¿Hay algún plazo para que te proporcionen toda la información que has solicitado? ¿Manejas algún tiempo? Dices, bueno, queremos tenerla en un mes para poder trabajar sobre ello, o estás a la espera? A mí me gustaría tenerla la semana que viene. Plazo no hay, no se establece un plazo ni en el reglamento de la Cámara ni en la Constitución para que el Gobierno conteste. Se entiende que el Gobierno tiene que contestar. La función parlamentaria principal es la de ejercer control al Gobierno y tenemos derecho a que nos dé esa información. No le pone un plazo. Sí tiene la obligación de contestar. La legislatura anterior no lo hizo, vulnerando la ley y vulnerando la Constitución. Esperemos que esta vez no haga lo mismo y sí nos dé la información que le reclamamos los diputados. Yo con que me la den lo antes posible me conformo visto lo visto, y a ser posible eso en el plazo más breve posible. Miguel, pasado mañana Íñigo Errejón estará en la ciudad, lo adelantábamos al principio, esta misma tarde se confirmaba porque había ciertas dudas, por lo menos a nosotros nos lo habían trasladado, aunque ya lo habíamos visto sobre todo en redes sociales. ¿Qué supone la presencia de Errejón en la ciudad el próximo sábado en un acto que se va a desarrollar a las 12 en el Monasterio de San Juan? Bueno, pues venimos un poco a hablar del inicio del curso político, ¿no? de cómo vemos la situación actual, de las posibilidades que hay para formar gobierno, lo que hablábamos aquí al principio. Yo creo que es positivo siempre contar con alguien como Íñigo, ¿no? Que es muy interesante escucharle, siempre tiene un análisis muy interesante y muy preciso, ¿no? de la realidad política y de la actualidad política. Y más teniendo en cuenta que nosotros teorizamos que el 26 de junio se cierra un ciclo, ¿no? Eso que llamamos nosotros el ciclo corto, el ciclo electoral, en el que se han sucedido un montón de procesos electorales y empieza un nuevo ciclo político para nuestro país, que siendo un poco más lento quizá, ¿no? en los tiempos políticos de lo que ha sido el anterior, es igualmente interesante, ¿no? Y que ya digamos que el cambio político
que representa Podemos se ha consolidado en las instituciones, desde los ayuntamientos hasta el Congreso de los Diputados, y eso va a seguir siendo así, por mucho que se empeñen algunos en retrasarlo. Y bueno, pues enfrentamos un nuevo ciclo que es interesante analizar colectivamente, también con la gente que se quiere acercar, no solo de los círculos abierto a la ciudadanía. Abierto a la ciudadanía, claro, y bueno, pues es positivo y es interesante, yo creo. Bueno, estaremos pendientes de ese encuentro, Miguel. Gracias por estar esta noche con nosotros. Espero que nos veamos pronto, si no con la información que has solicitado, sí con que hablemos de un gobierno y no de la convocatoria de elecciones o lo que suceda. Eso esperamos. En cualquier caso, de que hablemos de cuestiones que atañen a la provincia. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros continuamos.